Hola chicos, bienvenidos a este primer video tutorial del curso de Java avanzado. Mi nombre es José Antonio de la Torre, supongo que ya me conoceréis, como siempre digo. Y bueno, por fin vamos a tratar ese tema que tantos me habéis pedido, que es la programación orientada a objetos. Y bueno, pues es un tema que muchos me habéis pedido por una razón muy simple. Es el futuro y el presente, mejor dicho. Y es un paradigma, porque ahora vamos a definir qué es todo esto, pero es un paradigma que nos ayuda mucho a programar, ¿vale? Además de ser muy potente. Bueno, tengo que decir que este es el nuevo curso, ¿vale? O sea, por una parte teníamos el curso básico que podéis acceder desde la lista de reproducción y os recomiendo que si no sabéis todavía de Java, paséis por el curso básico, son 12 horas, ¿vale? O en 3 días os lo habéis comido todo perfecto, aunque se recomienda hacer un video tutorial por semana. Entonces, la dinámica del curso va a ser parecida a la del curso anterior. Como la programación orientada a objetos tiene más conceptos, tiene más, digamos, más por donde explotarla, quizás a lo mejor se extiendan un poco más los videotutoriales, no en cuanto a duración, sino en cuanto a la separación que hay entre ambos, ¿no? Por lo demás, no tengo mucho más que decir. Os animo a que empecéis con la programación orientada a objetos y bueno, pues empezamos ya con el videotutorial, ¿sí? He hecho unos apuntes, ¿vale? Que van a estar colgados en la página, ya sabéis cuál es la página, si no, aquí abajo ahora os la pongo, ¿vale? Os lo pongo una anotación y siempre la tenéis en la descripción. Y bueno, pues vamos a ponernos ya con los fundamentos de la programación orientada a objetos. He de decir que esta clase es muy teórica, ¿vale? Entonces, con calma, vamos a ir poco a poco, os lo voy a ir explicando y bueno, espero que no se haga muy aburrido, pero esto hay que darlo, ¿vale? Hay que dar una clase teórica y esta es la clase que toca. Pues bueno, vamos con ello. Aquí tenéis los apuntes, ¿vale? Fundamentos de programación orientada a objetos, que a partir de ahora también se puede, bueno, a lo mejor me oís que digo POO, aunque a la hora de hablar se suele decir programación orientada a objetos, pero bueno, escrito puede aparecer en muchos lados la POO, ¿sí? Bueno, está realizado por mí los apuntes y para todos vosotros. Pues si queréis distribuir los apuntes, tengo la licencia de Creative Commons, así que bueno, puede ser redistribuido, pero tanto la modificación como, bueno, la modificación tiene que ser avisada al autor, en este caso a mí. Y bueno, si queréis sacar algún ánimo de lucro por estos apuntes, no se puede, ¿vale? O sea, no está permitido por la licencia. Y bueno, pues a ver un momentito, que vamos ya, vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Y bueno, ¿qué es la PO? Ya empezamos con acrónimos, o en este caso siglas, ¿no? Bueno, pues la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que acerca la programación, valga la redundancia, a la vida real. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es que la programación orientada a objetos no es ninguna tecnología, no es ningún lenguaje de programación, sino que es un paradigma, ¿sí? Un paradigma se puede definir como una manera de pensar, una manera de actuar es decir, es unas actitudes que vamos a adquirir, en este caso unas actitudes de programación que nos van a acercar a un modelo, ¿sí? En este caso el modelo es la programación, enfocar la programación a la vida real. Más exactos, vamos a enfocarlo a los objetos de la vida real. En nuestro alrededor estamos rodeados de objetos. Yo ahora mismo tengo las dos pantallas, tengo una grapadora y una botella de agua al lado. Son objetos, todos ellos vamos a ver que tienen unas características y bueno, va a ser a lo que vamos a acercar, ¿no? Es decir, nosotros vamos a programar de tal manera que programemos objetos, ¿sí? Vamos a jugar a ser Dios. Yo defino la programación orientada a objetos, la defino como eso, como jugar a ser Dios, porque es lo que jugamos. Como veis ahí abajo viene que es un cambio en la forma de pensar, ¿vale? De una forma procedimental o secuencial a una forma estructurada o genérica. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, bueno, hasta ahora hemos estado viendo una forma, entre comillas, procedimental, bueno, no, entre comillas no, procedimental, pero secuencial, entre comillas, por eso lo pongo ahí, que no sé si está bien puesto, pero bueno. ¿Por qué digo que lo es secuencial? Bueno, porque en cierto modo si aparecen controles de flujo, aparecen métodos, ya es secuencial, pero dirigida, por decirlo de alguna manera. No voy a entrar en eso, es una tontería, El caso es que vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad, ¿vale? Antes pensábamos en haz esto, esto y esto, haz esto, para esto vete a este método. Ahora vamos a decir, créame este objeto y con este objeto vamos a decirle que se mueva 5 píxeles, por ejemplo, ¿sí? Un objeto pelota.
¿vale? Y luego una cosa muy importante se basa en la abstracción, ¿sí? La abstracción consiste en, a partir de una cosa, ¿vale? Esto es en la vida real y en todos los lados, es a partir de algo complejo sacar las características que definen ese ente y nosotros resumirlo en características principales, de tal manera que una abstracción clara sería un esquema de los que hacemos cuando estamos estudiando. Si hacemos una abstracción del modelo complejo y sacamos las características más importantes. Una vez que como nosotros conocemos cuáles forman, ¿vale? ¿Qué características forman ese ente complejo? A partir de la abstracción, nosotros ya, pues en nuestra mente podemos ir completando, ¿sí? Pues nosotros lo que vamos es abstraer el modelo, ¿vale? Algo muy complejo lo vamos a abstraer a unas clases, las cuales el programador va a acceder y, bueno, no tiene por qué saber lo demás, sino que simplemente a través del esquema puede utilizarlo. Esto puede parecer un poco complejo ahora mismo según lo estoy explicando, pero vais a ver que es sencillo y además creo que lo voy a poder explicar bien porque me ha llevado muchos años prepararme para explicarlo esto. Llevo unos cuantos años con la programación orientada a objetos y, bueno, es complicadilla, pero bueno. Bueno, ¿qué es los componentes de un programa en la programación orientada a objetos? ¿Sí? Cualquier programa realizado mediante el paradigma de la programación orientada a objetos se compone básicamente de, y vamos con ello, ¿sí? Bueno, pues se compone de clases y objetos. En la realidad nosotros tenemos todo nuestro mundo tangible, todo aquello sensible, ¿no? Está formado por objetos, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, tenemos un objeto armario, tenemos un objeto televisión, un objeto, por ejemplo, ordenador. O bueno, un objeto, por ejemplo, podría decir equipo de música, ¿sí? Entonces, los objetos, ¿vale? Veis que están aquí abajo, ¿vale? Los tengo aquí abajo, entonces lo voy a señalar un momentito. Supongo que lo veréis, pero bueno, me hace ilusión. Estos son los objetos, ¿vale? Los objetos no me voy a poner a explicarlos ahora, sino que primero voy a explicar las clases. Esto hay dos maneras de explicarlo. Hay gente que primero explica los objetos y luego explica las clases. Mejor voy a explicar primero los objetos porque a lo mejor os resulta más sencillo, ¿sí? Entonces vamos con los objetos, que es el cuadradito que tenemos en azul, ¿sí? Un objeto es, por ejemplo, un equipo de música, ¿vale? Y un equipo de música podemos pensar, ¿qué es un equipo de música? Un equipo de música se caracteriza por tres cosas, ¿sí? Tiene un estado, ¿sí? El estado son los atributos, ¿vale? A lo mejor la palabra estado os confunde un poco. Pensar estado, pensar en atributos, ¿sí? Atributos, características que tiene el equipo de música. Por ejemplo, ¿cuál tiene? Tiene una salida jack de 3,5 milímetros, tiene un color azul, tiene una marca Sony, y tiene una entrada para iPod, ¿sí? Esos serían unos atributos, un estado que tiene un objeto, ¿vale? Luego tiene un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? No es que se comporte bien o mal, ¿vale? Sino que son los métodos. Los métodos, acordaos que eran funciones. ¿Y qué es al fin y al cabo una función? Es algo que, un conjunto de instrucciones, ¿no? Que nos retornan algo. Pues en la realidad, como obviamente no es programación, sino que es cosas reales. En la realidad, ¿cuál puede ser un método? El método de sonar, ¿sí? Sonar y suena música, cargar música, mejor dicho. Eso sería un método. Otro método sería, por ejemplo, bajar volumen. Bajas el volumen, ¿vale? Entonces tú le metes un valor de entrada, bajar 5 puntos el volumen y la salida sería en este caso, pues que se oye menos y el vecino no se queja, ¿sí? Eso sería comportamiento. Y la identidad, que serían constantes, ¿sí? La identidad la podríamos definir en un objeto real como ¿qué? Como el serial, por ejemplo, ¿sí? Sería una constante, por ejemplo, el serial, el número de serie de un coche. Nos vamos a los coches, perdón por el cambio. O bueno, mismamente un equipo de música que se conecta a internet necesita por ley tener una Mac, ¿vale? Pues el Mac sería una identidad, sería una constante y no cambia, ¿vale? Pues son las constantes. Por lo tanto, podemos definir ya un objeto, ¿vale? ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto, lo de materialización del modelo clase ahora lo vemos, ¿vale? Pero un objeto es algo, un ente tangible, ¿vale? La realidad es un ente tangible que tiene estado, comportamiento e identidad, de tal manera que el estado son las características que lo caracterizan, valga la redundancia. El comportamiento son aquellas cosas que puede realizar, ¿vale? Aquellas acciones que puede realizar. Y la identidad es, por ejemplo, se llama identidad porque es aquello que dice esto es lo que es y no es otra cosa. Es decir, esto es este objeto, es decir, es el objeto con una MAC 380 CDF no sé cuántos, ¿sí?
y no es otro, ¿vale? Entonces ya tenemos que es un objeto. Luego veremos en programación, ¿sí? Pero es eso, en programación es esto mismo, tal cual. Luego tendríamos las clases. ¿Qué son las clases? Bueno, pues ahora pensar en el equipo de música. El equipo de música hay un equipo de música, pero puede haber muchos, ¿no? Pero ¿cuál es lo que caracteriza a un equipo de música? Un equipo de música lo caracteriza que todos, por ejemplo, tienen una salida, por ejemplo, imaginaros, ¿vale? Todos los de la marca Sony tienen una salida, entonces, equipo de música Sony, todos tienen salida de 3,5 milímetros, todos son, por lo que sea, todos son, bueno, todos son redondos y todos suenan, obviamente, ¿no? Por lo tanto, digamos que es una abstracción. Es decir, decimos, no es algo en concreto, sino que es un modelo. Es decir, yo voy a la fábrica y digo, tío, con este modelo, con estos planos, quiero que me hagas objetos. Ahí está la gracia, ¿vale? La clase son los planos, ¿vale? Una clase se puede componer a su vez de variables de clase, variables de instancia, métodos de clase y métodos de instancia, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues las variables de clase correspondería, digamos, a lo que luego van a ser los estados, ¿vale? Y luego las variables de instancia correspondería a lo que luego van a ser los estados. Los métodos de instancia correspondería a lo que luego van a ser los comportamientos, ¿sí? Y las variables de clase y métodos de clase son, digamos, cosas que tienen en común todos los objetos, ¿sí? Es decir, que si actúa sobre un objeto, va a actuar sobre todos. Imaginaros que nosotros tenemos un método, ¿vale? En una clase un método que es autodestrucción, ¿vale? Y que cuando activemos ese método, todos los equipos de música se autodestruyen. No se autodestruirían, sino que, o sea, no sería la palabra correcta, pues se destruirían, porque bueno, no lo hace automáticamente, sino que lo hace a través de una acción. Pero bueno, eso por otro lado. El caso, que por ejemplo, imaginaros algo que afecta a todos los objetos que son de esa clase. Una autodestrucción. Pues eso sería un método de instancia, ¿sí? Y en la variable de instancia, pues una variable que tienen todos. No nos vamos a complicar. Luego, las variables de clase, esto no lo digo así rápido porque luego cuando vayamos haciendo ejercicios y tal, veremos para qué sirve cada cosa, ¿sí? Luego, las variables de clase, ya hemos dicho que serían, pues digamos, todo aquello que tienen en común todos los objetos que vamos a crear. Imaginaos que todos tienen en común, pues la forma, ¿vale? La forma, el color, forma, color, marca, etcétera, ¿vale? ¿Lo entendemos? Clases son la abstracción o el modelo, o podemos añadir también los planos. ¿Y qué son los objetos? Ahora sí que entendéis esto, ¿a que sí? Son la materialización del modelo o clase. De tal manera que una clase son los planos que nosotros llevamos a la fábrica y el objeto es la materialización que a partir de un proceso se ha hecho de un plano. Todo lo tenéis claro y avanzamos. Yo di al botón chulo, pero tengo que quitar esto. Ahora sí. Características de la programación orientada a objetos. Si algo caracteriza la programación orientada a objetos son cosas como esta que vais a escuchar muy a menudo. Abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, herencia, modularidad, herencia disjunta, perdón. Asociaciones MN, asociaciones 1N y asociaciones N1. Vale, pues me queda igual, ¿no? Bueno, pero esto son cosas que caracterizan la programación orientada a objetos. No, los nombres tan raros no os tienen que asustar, sino que os tiene que animar, ¿vale? Aunque parezca raro. Esto es lo mejor que tiene la programación orientada a objetos. A mí me cuesta creerlo, todavía lo estoy asimilando, pero sí, verdaderamente luego ves la potencia, ¿no? Cuando haces programas de complejidad alta. Entonces, esto es la lista y ahora voy a empezar a explicaros cada uno, explicaros un poquito. Esto es una introducción y quiero que la asimiléis bien, ¿vale? Bueno, esto a lo mejor está un poco mal puesto, pero ahora primero, digamos que he dicho cuál está formado un programa, cuáles son las características y ahora voy a empezar a ahondar en por qué está formado, luego cuáles son las características, ¿sí? Una clase, la clase, ¿vale? ¿Qué es la clase? Pues vamos a leerlo y luego yo lo explico, aunque creo que queda bastante claro. Una clase se podría definir como el modelo de un objeto, es decir, es un ente abstracto que posee todas las características de los objetos de este tipo. Es decir, es un plano, ¿vale? Que posee todo lo que tienen que tener todos los objetos que vayan a tener esta clase. Pues es lo que decimos aquí. Es un ente abstracto. ¿Por qué es un ente abstracto? Porque no existe como tal, sino que es algo que va a existir cuando se materialice, ¿vale? Es decir, un objeto,
va a existir a partir de una clase, ¿vale? ¿Lo entendéis? Es decir, la clase es el modelo y a partir de ese modelo podemos hacer miles de objetos. Es decir, es como un plano para que no tengamos que estar diciendo, oye, tío, venga, otra vez este objeto tiene que, esta clase tiene que tener no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, este objeto, mejor dicho, ¿sí? No tiene que tener este nombre, tal, tal, sino que a partir decimos, oye, tú, este objeto es de esta clase, por lo tanto ya sabemos que tienes todos estos métodos, ¿sí? Y todos estos atributos y todos estos, lo que sea. Una clase es materializada a través de la instanciación. Instanciación, ¿sí? Proceso de creación de un objeto. La instanciación, ¿vale? En un símil de la realidad sería la fábrica, el proceso de fabricación. Digamos que cuando materializamos una clase, es decir, cuando creamos un objeto, se llama instanciar ese objeto, ¿vale? Y se hace a través de una variable de referencia, luego lo veremos, se hace a través de una variable de referencia y se instancia un objeto, ¿sí? Instancia. O se crea un objeto, acordaos de esta palabra. Un ejemplo de clase podría ser la clase calculadora genérica, ¿vale? Imaginaos una calculadora, ¿vale? Genérica, una cualquiera, una calculadora. Todas las calculadoras tienen común algo, ¿no? Que suman todas, hasta la más tonta suma, resta y, por ejemplo, tiene una pegatina arriba que pone marca, ¿vale? Pues en todos nuestros programas, imaginaos, todos los que hemos empezado a programar hemos programado una calculadora y no estabais hasta alguna parte, que no voy a decir, de tener que hacer un método que sumaba, otro que restaba, otro que era, por ejemplo, multiplicar, dividir, cosas que lo tenían todas, ¿no? Y dices, tío, vale, ¿qué hace una calculadora? Pero qué rollo, ¿no? Tengo que volver a hacer sumar, restar, multiplicar. Y digo, si esto yo ya lo sé hacer, quiero ponerme a programar en lo que verdaderamente me importa, que es hacer el logaritmo neperiano de la raíz, de la no sé cuántos, de no sé qué. Es decir, hacer algoritmos complejos. Pues bueno, si nosotros ya hemos programado una vez el sumar, el restar y todas las calculadoras lo tienen, ¿por qué no lo guardamos todos esos métodos en una clase que se llame calculadora genérica y luego decimos, oye tú, esta calculadora es una calculadora al fin y al cabo, ¿no? Pues cogemos todo lo que tiene el sumar, restar y no lo tengo que volver a crear. Esta es la magia de la programación orientada a objetos, ¿vale? Creo que va quedando claro, ¿no? Vais parando, rebobináis, bla, 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 y tal, ¿vale? Cuando queramos utilizar esta clase deberemos crear un objeto que siga este modelo, la instanciación, repito. Es decir, cuando queramos crear un objeto, este tendrá que tener sus atributos, ¿vale? Sus atributos y sus métodos, a través de la instanciación. ¿Y qué es un objeto? Pues un objeto, ya lo hemos dicho, es la materialización de una clase, es decir, es el ente tangible. El tangible de la realidad, obviamente en el ordenador no es tangible, a no ser que para que fuera tangible, por ejemplo, no es tangible. No es tangible. No me voy a cansar. No es tangible. Entonces, es la materialización de una clase, es aquel objeto que es tangible, que existe, ¿no? Que no es un ente abstracto. ¿Y qué posee un objeto? Pues un objeto posee un estado, un comportamiento, una identidad, ya lo hemos dicho, lo voy a repetir, el estado son los atributos, es aquello que lo caracteriza, el color, tal, que derivan de la clase, ¿no? O sea, a partir del modelo tenemos un estado, tenemos un comportamiento que son todas aquellas acciones que puede llevar a cabo y una identidad que son los identificadores, lo que se le llama ID, o por ejemplo la MAC, ¿sí? Variable o constante que lo identifica. Los objetos contienen toda la información y datos que permiten diferenciarlo de otro objeto, ya sea por su estado o como por su identidad. ¿Qué quiero decir aquí? Que los objetos tienen todas aquellas variables que lo diferencian de otros, es decir, son estados, por ejemplo, estados acordados, ¿vale? Vamos a transformar la palabra estado por atributos. Son aquellos, por ejemplo, los atributos tienen unos atributos, como puede ser el color, que este va a ser amarillo, pero este va a ser azul. Por lo tanto, son diferentes objetos. Tenemos un objeto azul y otro amarillo, ¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencian? En los estados. También se pueden diferenciar en los comportamientos si a ese método, a ese objeto... No, los comportamientos no se van a diferenciar, se van a diferenciar en el estado, puesto que los comportamientos van a heredar de la clase y por lo tanto van a ser todos igual. Pero los estados, digamos que no van a ser iguales porque los podemos cambiar el valor. No sé si lo entendéis, creo que sí, ¿verdad? Vale, bueno. Bravo. Ahora, un ejemplo de objeto, continuando con el ejemplo anterior, sería la calculadora Casio. Ahora imaginaos un objeto que sería una calculadora que nosotros llamamos calculadora Casio. ¿Qué puede hacer? Puede sumar, restar, pero uno de esos atributos que habíamos dicho antes, que era una marca, ¿sí? La marca, ahora la marca es Casio. ¿De qué se va a diferenciar este objeto de otro? Pues que este es Casio, el otro es Chinatown RS, ¿sí? Bueno, ya, a ver,
A ver que ya hemos hecho un objeto y ahora vamos a ver la programación orientada a objetos y a la filosofía. Me acuerdo yo en bachiller cuando decía, ¿para qué sirve la filosofía? Eso es un rollo. Verdaderamente lo decíamos porque somos así de zánganos, pero los filósofos han sido siempre, obviamente, de ahí viene, han sido unos pensadores, unos adelantados a su época y en ellos está no, digamos, ¿cómo digo yo? El crecer, no se dice crecer, ¿no? Es que no me sale la palabra, de nuestra forma de pensar, ¿no? Cómo ha avanzado nuestra forma de pensar, de pensar que todo estaba creado por un dios, ¿vale? A pensar que todo está creado por unas partículas que gracias al bosón de Higgs se condensan y ¡pum! Aparece todo, ¿sí? Es impresionante el cambio que ha habido en la forma de pensar y todo esto se lo debemos a la filosofía. Recordemos que las ciencias derivan de la filosofía, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque de vez en cuando tendemos a menospreciar alguna asignatura, tendemos a menospreciar, pero todo acaba sirviéndonos en la vida. Y en este caso la filosofía nos sirve muy bien. Y siendo más exactos, nos sirve nuestro queridísimo Platón, aquel que nos daba el peñazo con el que hay el mundo de las ideas, los arquetipos, no sé qué. Pues a mí me ha servido para mucho, identifiqué y aparte de leyendo muchos libros, identifiqué que la programación orientada a objetos es una copia del modelo del mundo de las ideas de Platón. Sí, voy a leer lo que pone ahí. La programación orientada a objetos responde de manera muy significativa a la teoría de los los dos mundos de Platón, siendo el mundo inteligible las librerías de clases y el mundo sensible el programa en sí. Bueno, como sabéis, la teoría de los dos mundos de Platón decía que existían dos mundos, ¿vale? Un mundo que era el mundo inteligible, el mundo perfecto, el mundo que nosotros no vamos a alcanzar, y es un mundo que es abstracto, que está en nuestra mente, ¿vale? Que está en otro mundo, y que en él se encuentran los arquetipos, se encuentran los modelos, se encuentran los arquetipos o los modelos de todo lo que debe ser y es, ¿sí? Es decir, todo lo que debe ser de forma ideal. Imaginaros que ese mundo es donde están todas las librerías con todas nuestras clases, es decir, están todas nuestras clases ahí flotando, ¿sí? Y luego está el mundo sensible, que son los programas en sí. El mundo sensible es aquello imperfecto, aquello con propiedades y aquello que deriva del arquetipo. En este caso, nuestro mundo sensible es el programa. En el programa instanciamos objetos, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que el mundo es el programa, donde están los objetos de aquellas clases, ¿sí? Vale, continuamos. Del mismo modo se tiene que una clase es una idea y, es decir, es la esencia de los objetos sensibles y esto a su vez son los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte, el mundo de las ideas de Platón no solo hablaba de que existía un mundo sensible, un mundo inteligible, mejor dicho, y un mundo sensible, sino que existían obviamente los objetos o las cosas que están en el mundo inteligible y en el mundo sensible. En el mundo inteligible tenemos las ideas y en el mundo las ideas, los arquetipos, los modelos, ¿vale? Que en este caso yo lo he denotado como idea, y en el mundo sensible están aquellos que son los objetos, ¿vale? Que es, pues sí, también los objetos sensibles lo llama Platón. Y bueno, ¿qué son las ideas? Las ideas claramente son nuestras clases, son nuestros arquetipos, son nuestros modelos. ¿Y qué son los objetos? Los objetos son nuestros perdón, los objetos sensibles son nuestros objetos. Es decir, es aquello que se ha materializado a través de un arquetipo, una idea, ¿sí? Entre las ideas y los objetos existe una relación de participación. Esto es algo muy importante que puso Platón y era la relación de participación. Recordemos que Platón siempre intentaba hacer una síntesis, ¿vale? Y había dos filósofos que estaban, no me acuerdo ahora mismo, a veces se me van los nombres, pero había dos filósofos, uno que decía que todo estaba sujeto al movimiento y que otro en cambio que no estaba sujeto al movimiento. Y entonces Platón dijo que no es que algo algo tenga que ser blanco o tenga que ser negro, sino que existe una idea de participación, que ni todo es ideal ni todos son objetos sensibles. Esta idea de participación quiere decir que a partir de las ideas se crean los objetos sensibles. Esto sería nuestra instanciación, ¿vale? Entre las ideas existe una relación de participación, pero las ideas existen antes. Es decir, las clases tienen que existir antes de crearse un objeto, pues el objeto depende de la clase. ¿Entendéis? Perfecto. Y entonces básicamente decimos que a partir de una clase, a partir de una idea, creamos un objeto. Y esta es el gran símil que existe con la programación orientada a objetos con Platón y la teoría de los dos mundos. En serio, el tío que pensó en el paradigma de la programación orientada a objetos, estoy seguro que pensó en Platón y que se le ocurrió leyendo a Platón.
porque es que responde de forma clara a la teoría de las ideas o los dos mundos de Platón. O sea, es lo mismo. Por lo tanto, aunque parezca que os estoy dando la chapa, esto es muy importante. Si entendéis a Platón y entendéis la teoría de los dos mundos y conseguís asimilarlo con las clases, con los objetos, de tal manera que las clases son nuestras ideas, los objetos son nuestros objetos sensibles, nuestras librerías de clases son nuestro mundo inteligible y el programa es el mundo sensible, tendré ganado mucho terreno en la programación orientada a objetos. Bueno, ahora vamos a la herencia, ¿vale? Ahora, como ya hemos explicado, fijaros, ahora empezamos con la herencia, ¿vale? Que es una de las características de la programación orientada a objetos. Y vamos con ello. No voy a explicar cómo se hace en Java en este primer vídeo tutorial, solo voy a explicar la teoría, no voy a explicar y no os quiero liar, ¿vale? No os quiero liar porque es absurdo, no todo es el tirar código, hay cosas que hay que entenderlas y un paradigma se tiene que entender y me tenéis que escuchar, si no es imposible, igual que yo escuché muchos, pero yo intento hacer una síntesis para que no tengáis que escuchar tantos. Y bueno, dicho esto, vamos con una de las características que es la herencia. Bueno, ¿qué es eso de la herencia? Una de las características más importantes de la programación orientada a objetos, estoy leyendo, es la herencia. Esta nos permite ahorrarnos mucho código, pues a partir de una clase ya creada podemos añadir funcionalidades a esta, de manera que todas las variables y métodos de la clase de la que hereda, clase padre, serán copiados a la clase hija. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos que tenemos una clase, ¿vale? Imaginaos una clase, un modelo. A partir de ahora ya me voy a abstraer del mundo sensible y me voy a ir del mundo real, ¿vale? De lo que yo veo y me voy a ir al ordenador, a la programación. Imaginaos que tenemos una clase, ¿vale? Calculadora genérica que tiene sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿vale? Que solo tiene cualquier calculadora. Y quiero decir, pues ahora quiero hacer una calculadora científica. Una calculadora científica tiene todo lo de una calculadora genérica más algo, ¿sí? Pues como nosotros decimos, tiene todo lo de una calculadora genérica, lo que hacemos es decir, hereda de una calculadora genérica, es decir, tiene todo, y le vamos a añadir, vamos a crear otra clase heredando vamos a crear otra clase que contenga todo lo de la clase padre y se le añaden unos métodos, una clase hija, ¿sí? Vamos a leer el ejemplo. Estoy seguro que os ha quedado clarísimo. O sea, la herencia es coger, imaginaos que tenemos una clase persona, ¿vale? La clase personas. Personas tienen nombres. Bueno, la clase ser vivo. La clase ser vivo tiene, tiene la relación, la reproducción y la nutrición, ¿sí? Que son las tres cosillas que tiene un ser vivo. Si no me equivoco, las funciones vitales, o no, se llaman, sí, funciones vitales, ¿no? Pues estas tres, ¿vale? Como son la reproducción, la nutrición y la relación, lo tiene cualquier ser vivo, pero además el ser vivo, o sea, perdón, el ser humano tiene otra que es viciarse al ordenador. Por lo tanto, el ser humano tiene todas las anteriores y hereda de aquellas, ¿vale? Las añadimos a nuestra clase ser humano, jugando a ser Dios vamos a crear un ser humano que tenga nutrición, relación y reproducción y que luego tenga otra que sería jugar y viciarse al ordenador, ¿vale? Lo hemos hecho con dos ejemplos, creo que os ha quedado clarísimo. Ahora vamos a leer el ejemplo formal, que es el que os he dicho yo a calculadora genérica, pero bueno, lo leo despacio. En el ejemplo que estamos utilizando, calculadora genérica, y no pongo tilde, pues alguno me va a empezar a decir porque en Java no se utilizan tildes, y vuelvo a repetir. En el ejemplo que estamos utilizando, una clase genérica, es una clase muy general, que contiene los métodos claves de cualquier calculadora básica, como puede ser sumar, restar, y cuando pongo puntos suspensivos es etc, que es escribir tanto cansa, es decir, multiplicar, dividir, ¿vale? Pero si ahora queremos crear una calculadora más avanzada, por ejemplo, es que está mirando el mensaje mío, ¿vale? Por ejemplo, una calculadora científica, heredaremos de la calculadora genérica y crearemos métodos nuevos que tendrá la calculadora científica, como por ejemplo la raíz cuadrada, algo muy complejo, vamos. Teniendo en cuenta que esta clase, por heredar de la clase calculadora genérica, contiene sumar, restar, multiplicar, dividir y sus variables como marca, bla, 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 bla. ¿Vale? También hereda las variables, es decir, hereda la marca, el MAC, hereda todo eso, ¿vale? Es decir, toda esta va a tener todos estos estados, va a tener todos estos métodos,
todos estos atributos, todos estos métodos, pero además los que creemos. Y luego podemos heredar de esa y de esa y de esa y hacer así. De tal manera que podemos decir que la calculadora genérica en este momento tiene sumar, restar, multiplicar, dividir, que son las que tiene la genérica, tiene también su marca y todo lo que tenga, y además tiene pues la raíz cuadrada y otro atributo como puede ser modelo revisión del modelo, toma ya, que eso no lo tiene una calculadora genérica porque no se hacen revisiones, se hace una y fuera. ¿Vale? Vamos bien. Y aquí os pongo un super esquema hiper mega guay que os va a quedar todo clarísimo. Ejemplo de herencia. La calculadora tenemos la superclase, ¿vale? Se llama superclase, a la clase padre también, superclase, clase padre, que sería la calculadora genérica. Se hace un proceso de herencia y ya tenemos la clase hija con una calculadora científica. Y aquí lo podéis ver. Botón de sumar. Esta también tiene un botón de sumar. Un botón de restar. Esta también tiene un botón de restar. Multiplicar. Multiplicar. Dividir. Dividir. Memoria más. Que está. La memoria más creo que es esta. Memoria menos. Es esta. MRC, que es aquí es SIF. Y esta. Esto que no lo sé qué es, pero también te aseguro que la tiene. Más menos, que ese símbolo menos que tiene ahí. Y todas estas cosas. No sé qué más pone ahí. Y Z, Es decir, hereda todo lo que tiene esta y lo aumentamos, pues, por ejemplo, con el seno, la tangente, tal, lo aumentamos y, por ejemplo, que grafique una super mega calculadora hiper mega guay. ¿Vale? La calculadora científica hereda todos los métodos de la calculadora básica, pero la calculadora científica amplía a partir de estos. Ahora vamos a ver otro que es la abstracción. Nos queda la abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, sobrecargas y dentro de la sobrecarga la sobreescritura, ligadura dinámica y las conclusiones. Así que vamos con ello, ¿vale? Llevamos 31 minutos, va a acabar en una hora, yo creo, una horita. Pues vamos con ello, a ver. Y son las 2, yo tendría que estar comiendo, por Dios. Pero bueno, os lo debo que se me ha ido un poco. He hecho un descanso bastante grande, estoy haciendo el curso Java, o sea, de MATLAB, y entonces pues no digo esto. Bueno, igual que descanso un poco. Un momentito, venga. Y venga, continúo. Y me he hecho magia. Bueno, os tengo que decir que estoy muy contento porque acabo de sacar un 7,5 en Teco y ya me lo he quitado encima. Así que más contento que estoy, así que continúo. Que te cagas, vamos. Y bueno, vamos con la abstracción, ¿vale? Perdón con EPKICAD, pero soy persona, soy estudiante y todavía me ilusionan estas cosas. Qué friki soy. No soy friki. Soy diferente. Bueno, continuamos. La abstracción ya ha sido comentada, ¿vale? Os lo comentaba al principio y es una de las características más importantes de la programación orientada a objetos y es una de las características más importantes de la vida, ¿vale? Todos los problemas tenemos que conseguir abstraerlos, coger las cosas más importantes y ir a por ellas, ¿vale? Esto como consejo personal y no soy ningún filósofo, pero esto es así. Gracias a la abstracción, eso me lo he colado porque era gracias a la abstracción, nada más que he dejado a esta. Gracias a la abstracción podremos programar de manera genérica y no de manera específica, ahorrando así la escritura de mucho más código. Es decir, nosotros abstraemos todo, pin, y decimos, tú haces tal, tal y tal, ¿vale? Eso es abstraer. La abstracción, esto no es una característica de la programación orientada a objetos, sino que es lo que nos permite la programación orientada a objetos, ¿vale? Digamos que no existe un modificador, no existe una palabra reservada en ningún lenguaje de programación, sino que es una de las cosas que tienen que estar en nuestra cabeza para conseguir adaptarnos a este paradigma de programación. Y continuamos. La abstracción no es una característica del lenguaje de programación como tal, es lo que os acabo de decir, sino que debe ser implementada por el programador, quedando en este la responsabilidad de aplicarla de una manera eficiente y correcta. Os lo acabo de decir ahora. Y continuamos, porque esto de la abstracción ya lo he ido diciendo durante todo el rato. Bueno, encapsulamiento. Esto es una de las cosas más complicadas y que más prácticas necesitan de la programación orientada a objetos. Así que escuchadme bien y intentar entender, ¿vale? Así que go for it. El encapsulamiento es una propiedad también, es que todas son muy importantes, no sé si os habéis fijado que he puesto muy importante, porque todas son muy importantes, cualquier propiedad es importante, yo creo. Entonces, es una propiedad muy importante de la programación orientada a objetos, ¿sí? Gracias a modificadores como public, private y package, ¿vale? Package.
Public esto lo podéis ver, digamos que es como una chuletita, pero ahora no os hace falta, ¿vale? Imaginaros que public es que a lo que pongamos public puede ser accedido desde cualquier lugar, es decir, puede ser accedido desde este paquete, o acordaos de cuando creamos paquetes, puede ser accedido desde cualquier paquete, desde cualquier clase, desde cualquier lado, ¿vale? En cambio, privado es que solo se puede ser accedido solo puede ser accedido desde la propia clase. Es decir, imaginaos un atributo privado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos de otra clase y decimos scanner punto no sé qué, que eso es un objeto, ¿vale? Ahora ya lo vais pillando. Pues ese atributo no puede ser accedido, no nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque es privado, ¿vale? Y para acceder a ello ya os diré cómo va. Entonces, ahora vamos a decir que gracias a estos modificadores podremos ocultar diferentes métodos o variables de una clase, pudiendo así restringir el acceso a esta. ¿Y para qué es esto? Bueno, pues por experiencia os lo digo, que cuando trabajamos muchos programadores nos liamos y tendemos a utilizar atributos decimos, ostras, ¿este atributo para qué sirve? Pues voy a tocar y lo veo, ¿no? Y hay atributos que no queremos que sean accedidos desde fuera de la clase, sino que los propios algoritmos de la clase, ¿vale? Los modifiquen. Es decir, no os liéis. Imaginaos que nosotros tenemos un... A ver, ¿qué ejemplos puedo poner? Nosotros tenemos una clase, ¿vale? En la que tenemos un atributo que puede ser la redirección en una tabla RP, ¿vale? Una tabla RP de... eso si alguien da en redes y tal, se verá. Las tablas de enrutamiento. Imaginaos si nosotros queremos que estas tablas de enrutamiento pues no puedan ser accedidas desde fuera de la clase, porque si viene un manazas que no sabe de redes, ¿vale? Accede a nuestro programita, a nuestro programa que gestiona el routing, toca un manazas de las rutas, se fastidia, ¿no? Pues lo que hacemos es decir, oye, no te dejamos tocar las tablas, pero te dejamos que redirecciones este paquete. Y dice el tío, ¿y cómo lo hago si no puedo tocar las tablas? Y digo, vale, las tablas ARP, que son un atributo, las tablas ARP van a ser privadas, tú no las puedes tocar, pero te doy un método público que él, desde dentro de la clase, el método público, ¿vale? Que puede, por ejemplo, decir el paquete a través de la RP1. No sé cuántos va hacia este paquete. Es decir, tú no vas a acceder de forma directa a la tabla RP, pero lo que sí que vas a poder vas a tener un método que gestione las tablas ARP para que tú accedas. Perfecto, lo habéis entendido, ¿verdad? Pues esto es para lo que sirve, para, digamos, son variables que necesitamos en nuestra clase, pero que no queremos que sean modificadas. En cambio hay otras que sí queremos que sean modificadas. Por ejemplo, imaginaos, número de faltas que tiene un estudiante, un número de faltas que tiene un estudiante. Pues creamos un método, ¿vale? Las creamos todas por defecto. Todas las clases por defecto, todos los atributos por defecto se crean privados y creamos un método que sea... seleccionar, por ejemplo, cambiar número de faltas. Y como cambiar número de faltas accede desde la propia clase, aunque el atributo sea privado, cambiamos el valor, ¿vale? Y esto está muy guay, ¿por qué? Porque imaginaros que nosotros queremos, si nosotros hubiéramos dejado las faltas, ¿vale? Imaginaos que dejamos las faltas en públicas, es decir, nosotros desde objeto podemos objeto punto y ahí aparece faltas, objeto.faltas es igual a 5. O no, es igual a -1. ¿Y cómo va a tener -1 faltas? Como es muy empollón, hace clases extraordinarias, que no quiero saber cómo. Aquí hay algo raro, ¿no? ¿Y cómo podemos solucionar esto? Si tenemos un programa de manazas que no sabe cómo funciona nuestra clase, podemos decir, tú no accedes, no puedes modificar de forma directa la clase. O sea, perdón, el atributo. Pero lo que sí que puedes es, tienes un método que se llama set faltas que recibe un entero, ¿vale? Tú pones ahí el -1. Y entonces ahí podemos decir dentro del método if el parámetro es -1, devuelve un error y así nos fastidia nuestro programa. Ahora entendéis para qué sirve el encapsulamiento, ¿a que sí? Que te cagas, genial. Estoy seguro que lo habéis entendido. Es decir, es para que no tengan libertad absoluta para poder modificar ese atributo, sino que lo tengan que hacer a través de unos métodos. Es como decirle, tú cachondo, aquí tú no puedes entrar. Si quieres entrar vas a tener que seguir mis reglas. Y esas reglas vienen definidas en unos métodos. Eso es el encapsulamiento. Y eso es lo que vamos a tratar en la programación orientada a objetos y lo que más nos va a costar.
os animo a que rebobinéis, volváis a verlo, rebobinéis, volváis a verlo, rebobinéis, volváis a verlo y así tantas veces como sea necesaria. Hacerme caso, es muy importante esta clase, la más importante de todo el curso. Por eso me ha llevado tiempo prepararla y me la he currado. Ahora vamos a hablar del polimorfismo. El polimorfismo también fue definido por varios filósofos. No me voy a poner ahora aquí a explicar a los filósofos porque no es necesario en este caso. Y polimorfismo viene de la palabra, pues me lo voy a inventar, pero creo que será, digo yo que sea griega, ¿no? O yo qué sé. Yo soy de... No voy a decir soy de ciencias porque no por ser de ciencias tienes que ser un inculto, pero bueno, se me da muy mal esto, ¿no? Poli son varios y morfismo son formas, ¿vale? Que no es morfismo forma, sino que morf no sé qué, morfismo declinará de una palabra. Total, que el caso que en su defecto es muchas formas, ¿sí? El polimorfismo puede ser llevado a cabo de las siguientes formas. Otra vez formas. El polimorfismo puede ser llevado a cabo de las siguientes maneras, para cambiar la palabra. Sobrecarga, ligadura dinámica, sobreescritura. A la mitad han dado a eliminar el vídeo y ya ni lo ven. Es fácil, ánimo. Vamos con ello, ¿no? La más utilizada es la sobrecarga y la sobreescritura. Nos libramos de la que tiene el nombre más raro, que te cagas. A continuación explicaremos de manera resumida el uso de ambas. Pues vamos con ello, go for it. Vea, sobrecarga. Vamos con la sobrecarga. La sobrecarga es utilizada en métodos y en los constructores. ¿Y qué son los constructores y destructores? Para los que vienen de C++, C... En C++ y C... En C no, me he colado, perdón, C no está orientado a objetos. En C++ los destructores los tendrán clarísimo, ¿no? Para el tema de los punteros y tal, anda que no dan guerra, ¿no? En Java no son tan utilizados los destructores, de hecho creo que no se pueden ni nombrar, creo que ni se utilizan porque gracias al garbage collector, o sea, el colector de basura, no hace falta estos destructores, sino que todas las referencias se eliminan una vez que el garbage collector lo ve necesario. No os quiero liar. Los constructores y destructores son unos métodos específicos que os voy a explicar en otros vídeos, ¿vale? Y lo único que quiero que sepáis es que la sobrecarga es utilizada en los constructores y en los métodos, ¿vale? Es decir, en el comportamiento. Gracias a la sobrecarga, el código se puede reducir de forma significativa, ¿vale, chicos? Imaginaos ahora el método que utilizamos siempre, como puede ser system.out.println. Si os fijáis, system.out.println puede recibir, si ponéis en vuestro Eclipse system.out.println, ¿vale? Os vais a ver que entre paréntesis os aparece entero, float, double, puede aparecer un montón de cosas, ¿vale? Pero siempre es system.out.println. Es decir, qué raro me ha quedado ese println, me ha quedado muy mariquita. Pero bueno, acaso, que me he ido. Que system.out.println es el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. ¿A qué os suena esto? Os suena a la sobrecarga de métodos. Pues es lo mismo. El polimorfismo es la sobrecarga de métodos dentro de una clase, ¿vale? Es decir, es utilizar el mismo método con otros atributos para dar otra salida. ¿Lo habéis entendido, no? Os vais a... Uy, perdón. Os vais a primer curso y en sobrecarga lo vais a ver. Es lo mismo, es lo mismo. Nada más que es uno de los métodos para hacer polimorfismo, ¿vale? Uno de los métodos es la sobrecarga. Fácil. Ok. Joder. Abstracción. A ver un momento. Ejemplo, se me ha pirado esto. A ver, sobrecarga. Sobreescritura. La sobreescritura no se tiene que confundir con la sobrecarga. Atención, no se debe confundir con la sobrecarga. ¿Sí? No es lo mismo. Por eso además lo he separado y tal, y porque, bueno, aparte de ser separado, pero bueno, que por eso es así. No confundir con la sobrecarga. La sobreescritura consiste en volver a definir el cuerpo de un método heredado, es decir, va ligado a la herencia. Va ligado a la herencia, es decir, imaginaos, otra vez, es decir, imaginaos que tenemos, imaginaos que tenemos una calculadora científica y luego tenemos una calculadora supercientífica, ¿vale? La calculadora científica, la calculadora supercientífica hereda de la calculadora científica, ¿vale? ¿Pero qué tiene la calculadora supercientífica? Que es mucho más rápido. ¿Cómo se hace que la calculadora supercientífica, aparte de tener otros métodos y bla, pero es súper rápida, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la calculadora supercientífica sea más rápida? Optimizando nuestros algoritmos. Por ejemplo,
Si os vais a la calculadora FX85MS, que creo que es la de Casio, no me hagáis mucho caso, creo que ese es el nombre, no me lo sé de memoria. Esa calculadora resuelve por bisección o resuelve por Newton-Rason las raíces. Pues seguramente lo resuelva por bisección, ¿vale? Que es un algoritmo que es mucho más lento para sacar raíces. Un algoritmo mucho más lento. Pues imaginaos que nosotros heredamos el método de calcular raíces, pero queremos que la calculadora súper rápida tenga el mismo nombre, es decir, tenga el método calcular raíces, pero que lo haga de otra manera. Es decir, vamos a redefinir el cuerpo, ¿vale? Y vamos a hacer que en vez de utilizar el algoritmo de bisección, va a calcular con el algoritmo de Newton-Rason, que es mucho más rápido, aunque también es verdad que si cogemos un punto inicial que no esté dentro del entorno correcto, puede que se nos vaya. Pero bueno, eso es cálculo y no voy a ponerme de momento no voy a hacer vídeos de eso, aunque me gustaría. Entonces, lo habéis entendido, ¿no? Consiste en redefinir el cuerpo, ¿vale? Pero de un método heredado, es decir, heredamos el nombre sobre calcular raíces, entonces nosotros ponemos una palabra que se llama, se tiene que poner en el programa, nuestro código fuente, @override, ¿vale? Y sobreescribimos el método. Si una clase A contiene un método, por ejemplo, void escritura, que tiene dentro system.out.println, hola, ¿vale? Desde una clase hija, como es hija, tiene este método, ¿vale? Porque recordemos que por herencia recibe todos los métodos. Entonces, también tiene método de escritura. Si nosotros ponemos el nombre clase hija.escritura, va a aparecer. Y si en vez de querer que aparezca system.out.println, que cuando ponga escritura, que en vez de aparecer hola, salga Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner la palabra en el código fuente @override, volver a poner void escritura y ponemos en nuestro fuente adiós, por ejemplo, ¿vale? Y eso es, porque ya nos queda por último la ligadura dinámica, que no lo voy a explicar porque teóricamente es muy complejo, a mí me ha costado mucho entenderlo, ¿vale? Se basa en el atado posterior, que es una de las características de Java y de otros lenguajes. Y de momento no la voy a explicar. Aquí tenéis la definición, está hecha por mí, creo que está bastante bien. No la voy a explicar por el tiempo y porque creo que no es necesario. Vale, de momento, si llega el día, en ejemplos os lo explicaré. Y bueno, aquí van las conclusiones y empieza a ser un tío filósofo. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Al fin y al cabo es un paradigma que revolucionó la programación orientada a objetos y nos ayudará mucho a la hora de trabajar en equipo y desarrollar programas de complejidad alta. Como habéis visto, esto es la leche. Imaginaos que nosotros decimos, venga, empezamos, vamos a hacer un programa vamos a crear una empresa que cree programas informáticos de calculadoras. No es una gilipollez, podemos crear calculadoras potentísimas, la gente no lo piensa, pero bueno. Una calculadora potentísima dentro del ordenador, imaginaos, con computación paralela, tal. Pero ¿qué pasa? Que hasta el más complejo hereda siempre de una clase principal. Pues nosotros vamos a decir, el equipo A coge y hace la clase calculadora genérica. El equipo A, obviamente, cuando hiciéramos nuestro proyecto tendríamos que uno depende del otro, pero bueno, nuestro equipo A, por ejemplo, bueno, mientras que acaba nuestro equipo A, nuestro equipo B va a hacer, por ejemplo, la interfaz, ¿vale? Va a hacer el que se llama el mockup, ¿vale? Que es bueno, diseño de interfaces, ¿vale? Ya se dará, supongo que será en la universidad eso, no lo sé. Es decir, podemos decir, vas haciendo esto y decimos, llega el equipo que tiene que hacer, un equipo mucho más grande, pero que tiene que hacer la computación paralela, ¿vale? Y una calculadora que se basa en computación paralela y diferentes protocolos. Pues decimos, joder, me voy a tener que poner a hacer desde sumar y decimos, venga, pues suma. Como obviamente el método de sumar es igual para todos, dice, claro, cógeme este método. Heredamos de la clase esa que ha hecho el equipo A. Bueno, pues hereda. Luego cogemos y en computación paralela decimos, vamos a heredar también de la calculadora científica. Tío, hereda la calculadora científica. Esto en C++, que se puede hacer la herencia múltiple, en Java no se puede, pero os diré cómo se hace. Y cogemos y decimos, se hace a través de las interfaces, ¿vale? Ya os explicaré en su día. Y decimos, también queremos que herede de calculadora científica, pero obviamente las raíces no me la va a calcular ahora por Newton, me lo va a calcular por otro algoritmo, que no me acuerdo ahora el nombre, que es muchísimo más potente, y pues lo hace por ese.
Entonces nosotros hacemos un override, volvemos a hacer un polimorfismo por sobre escritura, perdón, y listo. Habéis entendido cuál es la potencia, ¿no? O sea, ¿verdad? Es impresionante la potencia que puede tener la programación orientada a objetos. No os hacéis esa idea. Os animo a que volváis a ver el vídeo y a que entendáis. O sea, habéis entendido, genial, ¿eh? Y bueno, también voy a continuar. El siguiente punto, la programación orientada a objetos no debe ser estudiada, debe ser entendida. Esto es muy importante, ¿vale? Yo os lo estoy explicando. No os estoy dando bases teóricas muy fuertes. Si queréis me puedo poner a decir que el paradigma de programación de no sé qué, no sé cuántas, así, hablar en plan Sheldon, que no va a ir a ningún lado. Tenéis que entenderlo. Esto es una manera de pensar, es una forma de vida, incluso forma de vida. Es muy raro, ¿vale? Yo cuando empecé a programar no veía nada como programación. Luego empecé a programar de forma procedimental y veía un detector de tarjetas y decía, ostras, esto hace un if, hace un switch y luego hace una matriz de números, por ejemplo. Y empecé a pensar así, o sea, yo iba por la calle y os juro que veía las cosas y las pensaba de forma procedimental. Ahora veo las cosas y las veo de forma estructurada, que es la forma, ¿no? En la que se basa la programación orientada a objetos. Yo pienso en un programa y pienso, esto tiene que tener un objeto que va a ser el manejador, por ejemplo, un chat que tiene el manejador de clientes. Otra clase que va a ser, por ejemplo, la clase servidor. Ahora voy a hacer otra clase que es la clase usuario. Y va a haber miles de objetos usuarios que sean de tipo usuario, ¿no? ¿Lo entendéis? Es ir pensando, tenéis que empezar a pensar, ¿vale? Recomiendo ver el vídeo que corresponde a estos apuntes. Esto, bueno, lo estáis viendo ahora mismo, así que hola. Y bueno, aquí viene, venga, todo cerrar. Donaciones. ¿Por qué pongo esto? No os obligo a nadie a donar, ¿vale? Pero si tú crees que el esfuerzo que estoy realizando, en este caso yo solo, es digno de una recompensación económica, si queréis que sea económica, ¿vale? Podéis hacerlo. Yo simplemente os pongo los medios de lo que podéis hacer. A partir de esta imagen podéis donarme a través de PayPal. No estáis obligados. Si no lo hacéis no me voy a enfadar por esto, no me voy a enfadar por esto. Por otro tampoco, pero ahora os voy a explicar otras razones. Creo que YouTube es una importante y en este caso Internet es una herramienta muy importante y creo que se está desvirtuando y se está perdiendo, ¿vale? Está muy bien que haya vídeos de Willy Rex, que haya vídeos del Rubius, que haya vídeos de mucha gente, sí, es algo entretenido, es otra de las otra de nuestras funciones vitales, el entretenimiento, sí. Nosotros nos tenemos que entretener, pero no tenemos que hacer que todo sea lo mismo. Me canso de ver en YouTube ahora vídeos de gente que se graba jugando a Call of Duty, con miles de likes. ¿Verdaderamente eso es productivo? ¿Por qué ese vídeo tiene un like y por qué, por ejemplo, el mío no tiene? ¿O por qué? Bueno, pues aquí os dejo la cuenta, si queréis donar. Simplemente os digo porque vosotros decís lo que queréis que veáis ver internet. Si queréis que cuando vuestros hijos, esto es como internet es como otro mundo, si queréis que cuando vuestros hijos utilicen internet no vean más que pornografía, que no vean más que niñas haciéndose fotos en el 20 en pelotas, queréis que vean vídeos en YouTube de gente metiéndose hostias, de perros que muerden a otros perros, de batallas de gallos de verdad. Si queréis ver eso en internet, dadle a me gusta en esos vídeos, no deis a me gusta en los que verdaderamente importan porque tú te sientes, porque como te están enseñando, tú no vas a dar a me gusta porque te sientes menos, ¿no? Porque esa persona te está enseñando, que creo que es la reflexión que sacan muchos. Y por supuesto no donéis, donar es malo, donar es muy malo. No donéis por ejemplo, a Wikipedia, por ejemplo. Todos utilizamos Wikipedia, pero ¿por qué voy a donar? Ya lo hará otro, ¿no? Bueno, pues os animo a que donéis, no como un acto de... No porque a mí 2 euros, que no digo... Que no, que vale, que si no queréis no donéis, pero... Que no es que sean los 2 euros, sino que es el ánimo que te da decir, oye, hay alguien que ha reconocido tu trabajo, ¿no? Pues eso es lo que os pido. No, sé que no vais a donar, ni me importa, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Por si alguien hay que quiere. Yo sé que hay gente que quiere y otros que no pueden y que no pasa nada. Si no podéis donar, no queréis donar, sí que os recomiendo que os pido que deis a like. Mucha gente me dice, no me acuerdo, no me acuerdo, o simplemente no le dan por lo que os he dicho, se creen menos porque alguien enseñe. Yo no me creo más por enseñar, ni creo que vosotros seáis menos porque yo os enseñe. Así que darle a like y ayudarme por favor a crecer, ¿vale? Porque creo que el contenido que estoy dando, lo digo porque me lo curro mucho y yo lo sé, y no es ser egocéntrico ni ser pedante, decir que algo que estoy creando está bien, porque está bien lo que estoy creando, es contenido de calidad, yo lo creo y me lo han dicho, ¿vale? Y por eso he salido en varias páginas web y actualmente, gracias a Dios, estoy dando cursos
Y eso, no por ser estudiante voy a tener una calidad mala. Y bueno, veis esto de aquí, os voy a enseñar aquí. Esto es, ¿vale? Un diagrama UML con asociaciones, con dependencias, con atributos, clases, métodos, constructores. Y no os asustéis porque esto ya lo explicaré en el próximo video tutorial. Ahora sí que sí, me voy a empezar a despedir. Simplemente os voy a decir que, bueno, os lo tengo que... son cosas que tengo que hacer. En el Facebook, vale, mira que bien, pues vaya, así no salen cosas mías. Videotutoriales 2, ¿vale? Si ponéis videotutoriales sin ese 2, hacéis a grupo simulación, por favor, dale a me gusta. Si queréis, estamos en lo de antes. Aquí aparecerán los apuntes, exactamente aparecen aquí en ScriptD. Y bueno, en YouTube tendréis los enlaces. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido lo que os he explicado, espero que la última reflexión os llegue, la última reflexión que os he hecho, y sobre todo que os haya servido esto de la programación orientada a objetos. Os recomiendo que veáis el vídeo de nuevo, lo hayáis entendido o no, y que me vayáis diciendo, pero tonto, que esto no es así, no sé qué, vayáis hablando conmigo, aunque yo no os esté escuchando, y así vais a entender bien la programación orientada a objetos. Nos queda esta clase teórica y a lo mejor alguna más, ¿vale? Doy teórica, pero sobre todo ya luego vamos a empezar a entrar ya en código y poquito a poco vamos a ello. Y os tengo que dar una buena noticia, si todo va bien y la programación en objetos continúa como yo quiero que continúe, os enseñaré a crear aplicaciones como, bueno, en este caso como esta. En este curso no va a ser como esta, ¿vale? En este curso no voy a enseñar a crear una aplicación como esta, os voy a enseñar a crear otra aplicación, otro estilo de aplicación, pero también con ventanas, ¿vale? Esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, repito, darle a like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.